Bueno, en el programa, el video anterior, estuvimos hablando un poco del Mar Negro, de la zona de Crimea, de todo lo que en principio había sucedido en esta zona. Hablamos un poco de los ciclos que se han producido en el mundo, ciclos donde el cambio climático ha afectado seriamente la población humana. Hablamos de la conexión que ha existido entre el Océano Atlántico, el Mediterráneo y el Mar Negro, que dependiendo de la situación climática, estos tres cuerpos de agua pueden actuar en forma independiente, o bien, como en la actualidad, puede ser que estén interconectados. Pudimos ver que en el 5600 a.C. se produjo una gran inundación en el Mar Negro a través del estrecho que conecta al Mar Negro con el Mediterráneo. Ingresó una gran cantidad de agua y esto produjo que se inundara toda la zona ribereña del Mar Negro, con un aumento de casi 100 metros en el nivel de este mar, que en un principio era un lago de agua dulce, según parece, y que luego se convirtió en un mar salado. Vemos acá una zona cerca de la península de Crimea que quedó inundada, y pensamos que en esta zona pudo estar ubicada en tiempos antiguos la Atlántida. Desde la zona de Crimea, de la península, hace aproximadamente 10.000 años, de esta zona se inicia la expansión indoeuropea, que se irradia por todo el mundo. De acá, digamos, de acá nacen todas las lenguas, la mayoría de las lenguas que hoy se han extendido por el mundo, sea el español, sea el inglés, que tienen raíz en el indoeuropeo, como todas las lenguas europeas desde ya, como el latín y el griego. Pero vamos a ver también que estos ciclos se repiten. En el año 0 hay un nuevo cambio de era, el inicio de la era cristiana. Hoy todas las fechas se refieren a ese importantísimo hecho. Pero nos vamos a ocupar ahora también de otro ciclo más antiguo, el anterior al 5600 a.C. Estamos hablando del 8400 a.C., hace casi 10.500 años. Es una fecha bisagra, emblemática y muy estudiada, porque a partir de ahí ocurren grandes cambios. Nuevamente vemos un cambio de era. Principalmente es el final de la era glaciar. A partir de ahí los océanos crecen en nivel fuertemente. Hay grandes migraciones y se puede pensar en que hay como un centro a partir del cual sucede todo en el 10.400 a.C., que es Etiopía. Y Etiopía hoy, por la gran mayoría de los estudiosos, se relaciona también con el jardín del Edén, que es el tema del cual nos vamos a ocupar. Es el relato bíblico más antiguo, es el que está relacionado con el Génesis, es el que habla de Adán y Eva y de los primeros seres humanos que tenían conciencia de sí mismos. Se habla de que por primera vez el hombre tenía noción de lo que estaba bien y de lo que estaba mal. Vemos que la zona de Etiopía es
es central, es muy central, está muy cerca del Mar Rojo, del Golfo de Adén. Hay una comunicación por agua y por costa que realmente por muy poca distancia se accede al Golfo Pérsico, que es otro de los santuarios o de los lugares donde se cree que se desarrollaron las primeras civilizaciones humanas. Desde el Golfo Pérsico se accede a Mesopotamia y muy cerca del Golfo Pérsico está el Océano Índico y la India. Ni que hablar también del desarrollo de la cultura que tuvo en esta zona. Voy a concentrar en esta parte. Acá vemos una plataforma marina muy importante al sur de la India, frente al Golfo Pérsico, en el Océano Índico, y vemos que antiguamente en esta zona hoy vemos que el mar tiene 90 metros de altura, pero todavía se puede ver un cañón submarino, donde seguramente y en tiempos antiguos circuló un antiguo río que en ese minuto estaba en una zona, en una planicie, no como ahora, sumergida. Entonces es muy interesante ver cómo ha cambiado el clima, cómo ha cambiado el mundo, cómo han cambiado las costas. Muchas veces nos cuesta entender de que el mundo de hace 10.500 años no tiene nada que ver con el mundo que vemos hoy. Las costas estaban habitadas, había un clima más moderado, pensemos que era la era glaciar, que más al norte había gruesas capas de hielo que habían empujado a la población a refugiarse en estas costas o en lugares de un clima más templado, como podía ser el Mar Negro o el Mar Caspio, que eran grandes depresiones, inclusive el mar Mediterráneo. Se cree que el Mediterráneo en esta época había perdido gran parte de su volumen de agua y se había quedado una gran plataforma también habitable. Bueno, ahora vamos a ver algunas fotos o algunas reproducciones de lo que pudo suceder. Mar Rojo lo mismo. Y decíamos que Etiopía es una zona central porque desde acá nace también el Nilo, muy cerca, está el Nilo Azul, y por el Nilo se llega a Egipto, y también está el Mar Rojo, que siempre ha sido una vía de navegación y de comercio. Así que, poco más al norte tenemos el Sahara. El Sahara, si bien hoy es inhabitable, hace 10.500 años era totalmente distinto, porque era un clima mucho más frío y los montes Atlas tenían mucha más nieve y había otra flora y otra fauna similar a la europea y habían ríos que hoy se han perdido. Entonces es muy lindo imaginar y pensar y tratar de ver cómo era el mundo en esa época, y mientras en Europa habían gruesas capas de hielo, la población había emigrado a estas tierras. Son migraciones permanentes. Vamos a ver más adelante los gráficos de temperatura del mundo, cómo han ido variando en los últimos miles de años, y hay casi un patrón donde vemos grandes oscilaciones y vemos que hay algún fenómeno externo que hace que las temperaturas suban violentamente y luego bajen, y que se generen grandes deshielos y fuertes, aumentos de la temperatura, donde suben los océanos y al mismo tiempo y en forma cíclica aparecen épocas de mucho frío, donde el agua se congela cerca de los polos y donde los océanos bajan. Y esto es cíclico.
en los últimos 120.000 años ha sucedido varias veces. Entonces el hombre se ha visto obligado a migrar hacia el norte y hacia el sur. En las épocas frías hacia el sur, aprovechando el refugio de África. En las épocas cálidas hacia Europa, huyendo de la sequía que se produce en África. En épocas frías cerca del mar, donde el mar se retira y deja plataformas al descubierto que pasan a ser planicies habitables. Y en épocas de calor, esas mismas planicies se inundan y la gente tiene que buscar otros lugares para vivir, y en el medio de esto el hombre trata de sobrevivir. Y por eso aparecen tantos mitos de la inundación, de las inundaciones, que no fue una sola. A veces confundimos y pensamos que hubo una sola gran inundación, pero veremos, y vamos a ver a continuación ese gráfico, y podremos ver de que han sido muchas y muy seguidas esas inundaciones. Es un gráfico de los últimos 140.000 años, donde podemos ver hacia la izquierda está la época más antigua, hace 140.000 años, y el gráfico parte con un nivel de los océanos de menos 140 metros, lo cual es muchísimo, menos 140 metros con respecto a la actualidad. Luego de 20.000 años, hace 120.000 años antes del presente, vemos que los mares los océanos logran un nivel similar al que tenemos hoy. ¿Cómo es posible que en tan solo 20.000 años se haya producido una oscilación de 140 metros en la altura de los océanos? Tomemos la dimensión de lo que eso significa. En el medio de todo esto vemos una fuerte oscilación, o sea, vamos de menos 140 metros, en 5.000 años llegamos a menos 30 metros, o sea, estamos hablando de un cambio de nivel de 110 metros en tan solo 5.000 años. Vuelve a descender el nivel de los océanos a menos 90 metros en 5.000 años y vuelve a ascender a prácticamente el nivel actual en otros 5.000 años más, y ahí permanece constante hasta hace 120.000 años. ¿Qué fue lo que produjo este cambio violento en el nivel de los océanos? Actualmente se le echa mucho la culpa al ser humano y a la actividad del ser humano, pero no podemos decir que hace 120.000 años fuera culpa del ser humano el cambio climático, si hace 120.000 años el nivel era el mismo que ahora. También se habla de cambios en el eje de la Tierra, que son los que producen estos cambios climáticos, pero en todo caso debieran ser mucho más moderados. No puede ser que por un simple y un gradual cambio en el eje de la Tierra se produzca tal cataclismo. Entonces, como iremos viendo, nos vamos a dar cuenta que hay algún factor externo, planetario, hay un cuerpo celeste dentro del sistema solar que cíclicamente se acerca al Sol y que pasa más o menos cerca de la Tierra. No siempre pasa a la misma distancia. Pero de todo esto hablaremos en un próximo video. Hasta pronto.